Un grupo de 6 centros de enseñanza superior privada en África, Madagascar, aquí Perú y Francia. Todos nuestros centros, nuestro trabajo es básicamente de formar profesionales del desarrollo, gente con niveles de maestría o de licenciatura que trabajan en el campo del apoyo al desarrollo desde ONGs, desde gobiernos locales o el gobierno nacional. Dentro del trabajo de esa red, lo que intentamos es, entre otras cosas, es de ir trabajando sobre temáticas que nos parecen importantes a nivel internacional y que necesitan una mayor investigación, una mayor mirada cruzada entre países, como puede ser la descentralización, como puede ser la incidencia política, etc. Ocurre que en el 2009 tuvimos una reunión de los 6 directores de los centros y el colega responsable del centro en Madagascar nos planteó la cosa siguiente. De 2000 a 2008 en Madagascar hubo un presidente electo, el señor Marc Ravalomanana, que empezó a sacar el país de una situación de extrema pobreza, desarrollando la iniciativa privada, desarrollando las exportaciones, y en el 2008 el alcalde de la principal ciudad del país empezó una campaña en contra del presidente y empezó a mover la población a través de promesas que de hecho eran irrealistas. Y lo que pasó es que efectivamente la población siguió y se logró remover el presidente y cambiar la estructura política del país. La pregunta que nos hizo en ese entonces el director de ese centro de Madagascar ha sido decir, pero ¿cómo es posible que después de 50 años de independencia, después de 50 años de un trabajo de educación popular, de sensibilización, de formación, entre otros de las iglesias católicas y protestantes, cómo es posible que 50 años después de todo ese trabajo la gente pueda seguir el primer populista que se levanta y que promete cosas que son imposibles de cumplir? Bueno, de cierto que los otros responsables de los centros de formación no le hemos dado mayor importancia a lo que nos dijo el señor de Madagascar y hemos seguido trabajando con nuestros temitas de incidencia, descentralización, capitalización, etc. Ocurre que en 2012, en un país en el cual también hay un centro de formación de esa red, que es el Mali, hubo en el norte del país un movimiento de rebelión armada en contra del poder central, un movimiento de rebelión armada basado en una parte de un grupo étnico del norte de Mali, que son los Tuareg, y ese grupo armado ha ido contratando jóvenes Tuareg de la zona para que hagan una fuerza militar que permita efectivamente tomar el poder y ocupar esa parte del país. Y lo ha hecho simplemente reclutando entre los jóvenes Tuareg capacitados pero sin trabajo, ofreciéndoles un sueldo para que ocupen el territorio.
Ese movimiento de rebelión tomó las principales ciudades del norte del país, pero las tomó con el apoyo al inicio poco visible, pero que rápidamente ha sido más y más fuerte, de AQMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico, y que una vez que el territorio haya sido ocupado, AQMI se deshizo de su aliado Tuareg y empezó a implementar en toda esa zona lo que se llama la Sharia, que es la ley islámica, y empezó a reclutar esos jóvenes que habían apoyado ese movimiento de liberación, pagándoles un sueldo también para que hagan aplicar esa ley islámica y que empiecen a chicotear a las personas que no seguían la ley, para que empiecen a perseguir las personas que no aceptaban esa ley, que seguían viendo la televisión, que seguían fumando, etcétera, etcétera. Eso nos ha planteado ahí sí realmente problema, porque en un país de África que es un símbolo de una buena gobernanza, que es un símbolo de procesos de descentralización que han sido apoyados a nivel internacional, que donde hay un montón de ONGs que trabajan, lo que se ha visto es que efectivamente en 2 o 3 meses movimientos radicales estuvieron capaces de comprar jóvenes y de hacerles actuar realmente en contra del interés de la población misma, donde habían crecido, donde habían nacido, de gente con quien estaban viviendo a diario. Para nosotros, ahí sí, y bueno, podría citar más ejemplos en Francia, tal vez en el Perú, en Togo o en Marruecos, nos plantea problemas porque efectivamente en base a esto nos dimos cuenta de que de hecho aún con 20, 30, 40, 50 años de trabajo de educación popular, de trabajo de formación, de trabajo de sensibilización hacia los jóvenes, hacia los líderes locales, hay una real cuestión de ciudadana que se está planteando. Y esa cuestión se plantea de 2 maneras. Uno, de abajo para arriba. Nos parece que hoy en día, en muchos de nuestros países, por lo menos en los 6 países que estamos representados en esa red, una gran parte de los ciudadanos ya no se sienten ningún deber en relación a la sociedad. Para ellos, la sociedad no les debe nada y ellos no deben nada a la sociedad. Y eso lleva a repliegues comunitarios muy fuertes, eso lleva a una falta de identificación de una parte importante de la población con las estructuras sociales y estatales que han sido construidas, y una ausencia muy fuerte de sentido del bien común. Y se manifiesta lo que pasó en Malí. En Malí todos los lugares públicos de las grandes ciudades del norte han sido quemados. Alcaldías, gobernación, servicios del Estado, los archivos han sido destruidos. Podemos citar ejemplos en Francia, donde ha habido fenómenos del mismo tipo y donde jóvenes franceses de origen extranjera que no se reconocen en el Estado francés han quemado escuelas, han quemado centros deportivos, buses, etc. Y eso para nosotros es la manifestación concreta que efectivamente hoy en día hay una real falta de reconocimiento de una parte de la población sobre su rol de ciudadano y sobre su deber hacia el Estado, que le trae mal que bien educación, salud, infraestructuras, pagado por los impuestos que esos mismos jóvenes
y sus padres pagan. Hay también otro nivel en esa problemática de la ciudadanía, que es en la relación de la sociedad hacia el ciudadano. Lo que vemos es que, y eso bueno, ya se ha dicho más, digamos, creo en las intervenciones anteriores, es que el Estado, la sociedad, ya no le da lugar al ciudadano. Eso por varias razones. De un lado, porque el Estado ya no está en capacidad de responder a las necesidades ciudadanas. Lo vemos muy fuertemente en Europa, donde la integración nacional a espacios supranacionales hace que hoy en día el Estado no está en capacidad de responder a las necesidades básicas de la población. En Francia, no sé en España, pero en Francia hay barrios donde el desempleo de jóvenes es superior al 50%. Hay barrios donde 60 o 70% de la población vive debajo del nivel de pobreza. Y el Estado y los gobiernos locales están en incapacidad de cambiar eso. Lo único que pueden hacer, disculpe, es lo que hace Brasil, son parches, es redistribuir bonos. Eso no soluciona nada. Eso es puntual, eso se termina un día. Y no es distribuyendo plata que se hace ciudadanía. Y es lo único, bueno, cuando todavía el Estado tiene plata, lo que para Francia no va a durar mucho. Entonces, hay realmente una dificultad del Estado, de la sociedad, efectivamente, a reconocer el ciudadano y permitirle de ejercer su ciudadanía. Entonces, hay una ruptura hoy en día entre el individuo, entre el ciudadano y la sociedad. Y esa ruptura para nosotros está en parte debida a que lo que llamamos nosotros los cuerpos intermediarios o los grupos intermediarios tradicionales, sindicatos, asociaciones, iglesias, partidos políticos, esos grupos ya han perdido su legitimidad. Vaya usted a hablar hoy en día a los compañeros tuareg del norte de Malí, de los partidos políticos, se ríen de ustedes, nunca les han defendido. Vayan usted a hablar a los jóvenes árabes, franceses, de los barrios, de las asociaciones de educación popular, se van a reír de ustedes. Ya no están en esos barrios, están únicamente en los barrios de los pitucos. Entonces, ahí hay realmente un problema fuerte y pensamos, nosotros centros, miembros de esa red, que efectivamente nosotros también estamos fallando, porque está bien de formar agentes de desarrollo, está bien de formar profesionales con grandes diplomas, pero hoy en día el problema no está ahí, el problema es cómo se puede llegar al ciudadano para que esté consciente de sus derechos y sus deberes ante la sociedad. Mucha gente trabaja sobre la cuestión de los derechos, poco trabaja sobre la cuestión de los deberes. ¿Cuál es la responsabilidad de cada ciudadano en la construcción de la sociedad? ¿Cómo podemos hacer para formar, para concientizar esos ciudadanos sin caer en el catecismo, sin caer en únicamente la transmisión de leyes? Está bien de enseñar los derechos, pero eso no va a solucionar nada, sino al mismo tiempo se enseña que para ejercer un derecho hay que también ejercer sus deberes y que los dos están ligados, que es una dialéctica. Y ahí pensamos nosotros que efectivamente como centros de formación tenemos una tarea fundamental, que es de trabajar en esas problemáticas y de ver cómo se puede renovar la pedagogía, los contenidos, porque si no, lo que está en riesgo, creo que el Perú lo ha vivido hace años y se ha conocido las consecuencias de esa situación, y otros países también, lo que está en riesgo efectivamente es el futuro de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal.
como lo anunciaba al inicio, la idea de estas intervenciones es, a partir de las experiencias, compartir algunas reflexiones y ahora más bien tener un espacio abierto de quienes estamos aquí convocados para también desde nuestra experiencia y a partir de estas ideas poder dialogar. Entonces, quien desee hacer alguna intervención puede sentirse libre para hacerlo, levantar la mano y le pasaremos el micrófono para ello. Sí, buenas noches a todas y todos. León Guaranja, pertenezco a la Red de Hombres contra la Violencia de Ica, ¿no? Mi pregunta, más que pregunta, una breve reflexión es que creo que mucho nos hemos enfocado en propuesta formativa, tanto en la educación formal y la alternativa, es enseñarle sus derechos demasiado, ¿no? Pero parte de la experiencia de trabajo que hizo CODEICA, que hace hasta ahora CODEICA con sus líderes o con los niños, los ha empoderado bastante en sus derechos, ¿no? Pero lo subjetivo ha descuidado, es decir, la autoestima, la capacidad de indignarse, no la forma para eso, ¿no? Y no sé si en la experiencia que tienen ustedes hay experiencias de este tipo, que han dado énfasis a lo emocional, énfasis a la subjetividad, ¿no? Porque parte necesariamente una persona que no tenga una autoestima baja, difícilmente va a reaccionar ante cualquier hecho, ¿no? Gracias. Bueno, mi pregunta, es que pregunta era una reflexión, ¿no? Y era en relación a lo que señalaba una de las ponentes, que era sobre cómo pensar o reflexionar estos procesos de ciudadanía activa, de compromiso, ¿no? De integración, frente a una realidad que vivimos en el Perú, ¿no? Que es la crisis de las organizaciones, ¿no? Instituciones debilitadas, la crisis de los partidos, ¿no? Que son una realidad que, como mencionaba el compañero, son parte de una realidad más allá de este país, ¿no? Y que tienen que ver con una realidad también latinoamericana, ¿no? Y cómo pensar si, no sé, particularmente creo que hay una idea de que los procesos de formación también son espacios que incentivan a una construcción colectiva, ¿no? Y que esa construcción colectiva también pasa por generar o impulsar procesos de organización políticos, ¿no? Entonces, creo que también ahí falta una mirada sobre cómo hemos estado también como en esos procesos de formación impulsando este tipo de acciones, ¿no? Eso. Ustedes también pueden pedir la palabra porque luego no hay una segunda ronda. ¿Sí? Sobre lo que dice, esta crisis no es únicamente latinoamericana, es mundial. Y efectivamente hay una... O sea, hoy en día, siendo un poco tal vez duro, pero la sociedad civil en buena parte se ha deslegitimizado por cuestión de mala gobernanza, por cuestión de corrupción, que hay tanto en ONGs o en asociaciones como a nivel estatal. Los sindicatos en muchas partes han perdido su vigencia. Los partidos políticos, bueno, no sé si aquí se ha seguido lo que pasó con uno de nuestros ministros en Francia hace poco, que juró ante el Parlamento que no tenía cuenta bancaria en Suiza y que 4 meses después tuvo que pedir perdón porque había mentido el Parlamento. ¿Qué credibilidad tiene esa gente? Para el ciudadano normal, ¿no? Ninguna. Efectivamente hay una ausencia hoy en día de instituciones sólidas que tengan, no voy a hablar de ética, moral simplemente, ¿ya? Y en las cuales efectivamente el ciudadano se pueda reconocer. Y bueno, y eso, o sea, podemos multiplicar los hechos a nivel de todos los países que están representados aquí. Y vengo de Bolivia, no es tan mejor, ¿ya? Entonces, esa ausencia de interlocutor, de bisagra entre la creíble, legítima,
entre la sociedad y el ciudadano efectivamente lleva a una crisis. Y para mí una gran parte del problema está ahí. ¿Cómo hacer para renovar esos organismos intermediarios? Los gobiernos locales pueden jugar un papel, pero no lo van a jugar totalmente. Son electos en base a sistemas mayoritarios que hace que no todo el mundo se puede reconocer en su gobierno local, porque las minorías no están representadas en un gobierno local por el sistema electivo. Entonces, ¿cómo lograr reconstruir esa relación? Es ahí un gran desafío que creo que tenemos como intelectuales, como centros de formación, como agentes de cambio. Si no logramos eso, nuestra responsabilidad sobre lo que va a pasar en el futuro va a ser fuerte. Buenas noches. Yo tenía una reflexión porque, bueno, hace algunos días, a partir de las noticias vi este tema de las elecciones en Italia y, bueno, nosotros teníamos que hay una crisis, ¿no es cierto? Un impasse también. La palabra crisis parece muy común a todos lados. Un impasse y uno desde fuera decía, bueno, Berlusconi, que es un tipo parecido a... No es Fujimori porque es más carnavalesco, pero algo parecido a Fujimori. Berlusconi fue sacado del gobierno, entró un gobierno tecnócrata, de economistas, salió el gobierno, hubo elecciones, parecía que ganaba lo que se suponían fuerzas de izquierda, reapareció Berlusconi y apareció un movimiento llamado 5 Estrellas, de un señor Grillo, y ganó la izquierda, el Partido Socialista o la izquierda democrática, como le llaman allá, por poco, pero Berlusconi no quedó muy lejos y el señor Grillo sacó 25% de la votación nacional. Entonces me sorprendí. Y bueno, yo leía los periódicos y Grillo era un payaso, ¿no es cierto? Es decir, es un payaso, un cómico, ¿no? Esa es nuestra lectura periodística del tema. Bueno, me llamó la atención, entonces dije, bueno, vamos a empecé a investigar quién era Grillo. Bueno, me sorprendió bastante, ¿no? Él es un antisistema, es un antipartido, es desafiante. Alguna gente lo dice que es medio fascista. Parecería a quien podría pensarse que es Fujimori, pero no es así. Leyendo un poco su programa, es un programa bastante progresista. Después empecé a mirar a los diputados, porque han elegido como 200, pero no menos, 150. Más o menos gente muy joven. La característica de los diputados del grupo de 5 Estrellas, gente joven, profesionales, más o menos la edad de Arnaldo, gente muy joven, muy profesional, muy seria. Bueno, caramba, ¿qué es esto? No es un payaso. Reviso su programa, Economía Verde, su propuesta económica, ¿no? No está mal. Crítica a los partidos porque hay un sistema institucional corrupto de los partidos, etc. Y digo, ¿y este señor? Entonces no es tan payaso como me dio la lectura de los periódicos. Pero es bien radical, es una democracia radical, ¿no es cierto? Y me sorprendió un detalle. Todo lo hacen por internet. ¿No es cierto? Entonces sus consultas son por internet, la elección de sus candidatos son por internet. ¿Y esto qué cosa es? Esto es otra nueva forma de participación política de los ciudadanos. Me llamó la atención. Y luego empecé a reflexionar, bueno, pero esto que ha pasado acá, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos progresistas? Por ejemplo, doña Nélida, por ejemplo, tiene mucha experiencia en este tema del Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial es un espacio de articulación de una serie de movimientos contestatarios, se podría decir. ¿Son movimientos de izquierda? La mayoría sí, pero ¿todos son de izquierda? No. Hay budistas, hay musulmanes, hay monjes,
hay de todo, una cosa media, no es un partido, a eso voy, no hay un partido. Dentro de la teoría de partido nosotros, bueno, los que somos un poquito más viejos, siempre tenemos la teoría de los partidos, ¿no es cierto? Hay un partido representa una opción, otro partido otra opción, pero en Foro Social Mundial también hay una relación media rara, ¿no? Donde tú dices, bueno, son de izquierda, pero no son necesariamente partidos, hay gente de partidos, pero hay gente que no son de partidos. Yo siento que hay una especie de ciudadanía que se está formando, más o menos en la lógica que usted habla, donde no tiene que ver. Entonces, ahí la pregunta es, ¿y las ideologías? Entonces, ¿qué papel juegan las ideologías en esta ciudadanía? ¿Qué papel juegan las organizaciones políticas? Si es que si hay organizaciones políticas, ¿no? Es decir, esa es mi reflexión. ¿Cómo? Entonces, en este mundo, bueno, igual pasa con el tema de Egipto, igual pasa con el tema de Túnez, ¿no es cierto? Igual pasa con el famoso Seattle, los grupos antisistema, cuya característica central es el Internet como forma de socializar ideas. Pero no es una militancia política. Bueno, sí es una militancia social, pero no es una organización política. ¿Qué? Entonces yo digo, eso no es un reto, no es una nueva forma finalmente es una nueva forma de hacer política, desde otra perspectiva, desde otra mirada, tal vez muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bastante diferente. Bueno, pienso que, bueno, a propósito de esta conversación, entonces conversé con una chica italiana que trabajaba con nosotros y le digo, bueno, para que me explique, conversando con ella, me dice, bueno, yo también he votado por Grillo, me dice. Sí, porque es una actitud de enfrentamiento y el tema ético, y gente que no está comprometida con la corrupción, dice. Ah, muy bien, una chica joven, profesional, de 25 años, economista. Ah, muy bien. Pero entonces uno dice, ¿qué cosa hay ahí detrás de todo esto? ¿Cómo leerlo? Se puede pensar que que se está mirando, o se puede mirar, tener una visión social o una visión cuestionadora desde una perspectiva menos partidarizada o más social, o solo social. ¿Eso es sostenible finalmente como teoría política? Se puede decir que las ideologías, desde la otra lectura, las ideologías no explican esto, estas otras formas y estas otras visiones ecologistas, feministas, de teología de liberación, que son de alguna manera las que van nutriendo todas estas otras miradas, escapan al tema de los sistemas de partidos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que la ciudadanía de alguna manera se ha relajado, y me estoy refiriendo ya al ámbito europeo, ¿no? Ante, digamos, la buena vida, ¿no? Y cuando viene la crisis es cuando pues sienten cómo cae en picado todo su nivel de vida y la pérdida de derechos. Y en ese sentido quiero ser un poco más optimista que tú, porque de alguna forma es verdad que ahora surgen nuevas organizaciones que se movilizan ante la protesta, ¿no? Pero más allá de las reivindicaciones, yo creo que hay un sentimiento profundo, ¿no? En estas movilizaciones, digamos 15M que tanto ha sonado, o en España hay un movimiento de lucha contra los desahucios muy fuerte, que incluso ha llevado demandas al Tribunal Constitucional Europeo que están haciendo que se cambien las leyes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera surgen nuevos foros, surgen reflexiones nuevas que apuntan persistentemente, ¿no? a
a la necesidad de que esta crisis del régimen requiere de nuevas alternativas globales. Y en lo que comentabas tú, ellos, porque sí que he estado más o menos cercana al movimiento 15M, se niegan precisamente a hacer una estructura política, porque precisamente confrontan eso, ¿no? Y su sistema es mucho más asambleario, pesado en ese sentido, pero la apuesta definitivamente es por la democracia participativa, ¿no? Y después quería comentar sobre la primera intervención. Me parece muy interesante lo del enfoque regional. No conozco muy bien, sí que estuve más o menos cercana al proceso de regionalización, pero no conozco muy bien hasta qué punto es descentralizada la competencia en materia de educación, pero sí que me gustaría saber qué opinión le merece que la educación para la ciudadanía también se inserte en la educación formal, que ese componente me parece que es importante. Nada más. Yo quisiera hacer dos reflexiones, ¿no? La primera es esta proposición que nos hace el compañero, que nos dice que los estados en realidad ya no dan, ¿no?, para más para el logro de los derechos de los ciudadanos. Yo no sé si ustedes se han sentido tremendamente removidos cuando, ante la crisis de la banca, el conjunto de los gobiernos, ¿no?, salieron en realidad a salvar a la banca con montos millonarios, que realmente se señalaba que con eso podían en realidad haber apoyado muchísimos programas para salir realmente de la pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está en crisis es el modelo, o sea, no es así. Lo que está en crisis es el modelo. Este modelo capitalista, neoliberal, realmente es el que nos tiene, ¿no?, entrampados en esta situación, y en el que el mercado lo regula absolutamente todo. ¿No es así? Entonces creo que allí lo primero que uno sencillamente, la verdad, dice es: esto no da para más, no está dando para más. Y cuando nosotros vemos la manera tan agresiva como se están vulnerando, ¿no?, los derechos de nuestros pueblos a partir, ¿no?, de las expropiaciones, de la minería, ¿no?, a partir de todo lo que está sucediendo, entonces uno dice, es un modelo. Y además no es casual. México, Venezuela, hasta Venezuela, el norte de Venezuela, Panamá, Perú, no, es que es una plantilla que en realidad se aplica a nuestro continente y a otros continentes. Y hace poquísimos días tuvimos en realidad la satisfacción de estar en Guatemala con una población en resistencia, con un modelo de resistencia pacífica que ya realmente la llevan hace un año. Es una zona que se llama La Puya, que ante la empresa minera en realidad iba a consumir tal cantidad de agua que iba a dejar sin agua, ¿no?, a esas poblaciones. Por lo tanto, ellos se han mantenido fuertes en su lucha, ¿no?, por esta reivindicación. Han sido duramente reprimidos, pero indudablemente han logrado una buena solidaridad de otras organizaciones. Y por otro lado también ellos ven en Guatemala la importancia también de levantar esto como una alternativa también de cambio, como una alternativa política, ¿no? Entonces el tema de la política indudablemente tendrá que tener otro lenguaje, otra expresión, pero el tema de la política como cambio es realmente sustantivo. Y yo quería terminar con una segunda reflexión que a mí me parece vital. Si nosotros en realidad, ¿no?, tuviéramos un gran mapa, hiciéramos una gran cartografía
del conjunto de las luchas diferentes, vitales que se están dando hoy en nuestro continente y en el mundo, en realidad nosotros sentimos que esa es la reserva moral que va construyendo ciudadanía y se construye desde diferentes perspectivas, no desde un solo modelo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en realidad enfrentando un sistema y no es sencillo, indudablemente, y todavía no se ve cómo construir, ¿no es así?, esos otros modelos. Como decía el portugués, señor de Sousa, ¿no?, que el poder, ¿dónde se está construyendo ahora? Inclusive él decía, ¿no?, no es solamente el poder en el espacio público, también estamos construyendo poder en el espacio privado. Entonces creo que sí hay necesidad, ¿no es así?, de una reflexión colectiva, ¿no?, profunda, pero creo que es bien importante mirar estos extremos, ¿no? Esta prédica que nos dicen que el Estado ya no da para más y por lo tanto se recortan los derechos, cuando en realidad los derechos los tienen otros, ¿no?, que tienen el gran capital, y por otro lado la mirada y el compromiso permanente con los actores sociales que son la reserva moral, la reserva que está construyendo nuevos paradigmas, porque realmente necesitamos nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas maneras de entendernos, ¿no? Sí, yo quiero ser un poco más optimista en algunas cosas. Yo creo que no hay ningún proceso lineal, ¿no? En realidad hay avances y retrocesos, ¿no? Hay procesos muy contradictorios en lo que es el fortalecimiento o el empoderamiento de los sectores antes postergados en el país, ¿no?, que ha tenido una relación muy estrecha con el tema educativo, ¿no? Cuando se ha masivizado la educación, cuando se ha hecho popular la educación superior en el país, se han visto cambios importantes, ¿no?